Hola Virgo, bienvenido a este canal, soy Aleli. Vamos a estar viendo esta lectura con mucho amor, con mucho cariño para ti. Vamos a estar viendo qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Recuerda que este es un mensaje general. Toma lo que te resuene y desees manifestar, el resto suéltalo. Y gracias porque al vernos apoyas un refugio animal que puedes conocer en TikTok y en Facebook. Tenemos al Rey de Espadas, la carta de la Torre invertida, el Caballero de Bastos y en el fondo del mazo el 4 de oros invertido, ¿ok? No todas las cartas que están invertidas tienen un mal significado y de eso vamos a estar hablando, ¿vale? Bueno, lo primero que puedo ver es que tú eres una persona Virgo que ya no eres como el ingenuo o la ingenua que antes se dejaba quitar las cosas o que antes permitía que todas las personas pasaran por encima de él o de ti, ni tampoco ya eres como esa persona que dejaba que las circunstancias o que las situaciones de la vida le atropellaran. No, tú has cambiado radicalmente y siento que esto no fue de gratis. O sea, este cambio de actitud que tú tienes para tener la energía ahora de este rey de espadas es porque las circunstancias te han moldeado de esa manera, a despertarte, Virgo, a darte cuenta de que si tú no te defiendes y tú no defiendes tus intereses y tú no defiendes tus convicciones y tú no defiendes tu casa, nadie lo va a venir a hacer por ti, ¿sí? Entonces, la primera carta está bien poderosa porque me dice que ahora has levantado tu espada, me dice que ahora tú eh, ya no estás en esa época de sentirte débil, ni que los demás piensen que eres débil. Virgo es un signo de tierra y en ese sentido, cuando tú tomas una decisión de cambiar o de ser algo, puedes llegar a ser extremadamente firme con eso. Y eso es un don, porque la gente blandita de la que hoy día dice sí y mañana dice no, no llega tan lejos en la vida. En cambio tú, cuando tomas una decisión, al ser un signo de tierra, te conviertes en alguien poderoso, en alguien inamovible. La carta del Rey de Espadas, además de todo, aunque es un arcano menor, tiene la energía del arcano mayor de la justicia. Entonces, esta carta realmente viene para decirte que va a haber justicia para ti. Sobre todo porque veo que a ti te quitaron cosas o situaciones o personas que de verdad eran importantes en tu vida, que representaban un pilar de tu mundo. A ti te robaron la paz, te robaron la tranquilidad, pero va a haber justicia en eso. Esta carta también conecta mucho con Arcángel Miguel, ¿sabes? Porque es una carta que representa esa energía que está ahí con esa espada para defendernos. Entonces veo que además hay como una energía y un halo de protección muy grande para ti, ¿sí? A nivel del trabajo, veo que vas a estar como muy analítico, vas a estar como trabajando en ver cuáles han sido los errores por los cuales de pronto tu negocio no está funcionando, de pronto tu economía no está como tú quisieras que esté. Veo que vas a estar como muy mental, sí, muy echándole cabeza a ver en qué has fallado, ¿sí? Y cómo mejorarlo. Y veo que eso es clave y es importante para que tú puedas como obtener ciertas metas, para que tú puedas como conseguir ciertas cosas que son claves para ti. Pero de que va a haber justicia, la va a haber. O sea, de que lo que perdiste lo vas a poder recuperar, lo vas a poder recuperar.
Esta carta yo la siento más por alguien que ya no está contigo, porque este caballero de bastos me habla mucho acerca de alguien que ahorita siente tu ausencia, Virgo, y veo que si esta persona se fue y está ahorita con alguien que no eres tú, se siente atrapado en una relación infeliz, ¿sí? Hay alguien con quien tú ya no estás, a quien tú ya ni le hablas, que a ti ya ni te importa. Puede ser incluso una amistad, un amigo que tú tuviste, no te supo valorar. Y ahorita sí, qué bueno que era mi amigo Virgo, ¿no? Que siempre estaba allí para mí. O si era un amor pasado, pues es que Virgo sí me quería, Virgo sí me amaba, Virgo sí me entendía. Entonces yo aquí observo que por justicia divina hay alguien que ahorita mismo se encuentra como entre la espada y la pared en una situación donde se siente mal, se siente infeliz. Pero yo siento que a pulso esta persona realmente se ha ganado. Puede ser incluso alguien que se encuentre a la distancia, ¿sí? A la distancia geográfica. Puede ser incluso una persona que en este momento tenga en el fondo de su corazón como esa necesidad de querer venir a hablar contigo, de querer venir a arreglar las cosas. El punto es que tú acá estás a la defensiva, estás con la energía del rey de espadas. Y con justa razón, porque probablemente fue una persona que no fue tan buena contigo. Entonces la gente no puede estar entrando y saliendo de nuestra vida cada que quiere, ¿sí? Puede haber sido una persona que contigo netamente conectaba o netamente te buscaba cuando se trataba de algún tema sexual. Y lo digo por los bastos de la carta, ¿sí? O una persona que simplemente te buscaba cuando estaba aburrido. Si tú dices, no, mira, yo en este momento estoy ultra mega bien con mi pareja, esto es un amigo o una amiga que a ti solo te buscaba cuando estaba aburrido, solamente te buscaba cuando de repente necesitaba un favor de ti. Pero bueno, justicia divina es lo que siempre llega y lo que siempre a todos nos alcanza. Nos guste o no, a todos siempre nos va a alcanzar la justicia divina, querido Virgo. Hay como un retraso con un tema de un pago. Quiero preguntar qué pasa con ese pago. Hay como o algún tipo de noticia financiera, algún tipo de cierre de contrato, de venta o de compra, algo que implica mover bastante dinero. Y yo veo que eso está como quedado. Quiero preguntar qué va a pasar con esa situación. Te dice que tengas un poquito de paciencia, ¿sí? Que ese dinero va a llegar, que perseveres, que no vayas a dejar, por ejemplo, si es algún dinero que estás cobrando, que no lo vayas a dejar por ahí como embolatado, ¿sí? Porque a veces hay gente que dice, sabe que esa plata se perdió. No, o yo ya no cobro eso, o yo ya no ahorro para tal cosa, o yo más bien no espero ya tal beneficio, o no lo compro, o no lo vendo. ¿Sí? Entonces hay gente con poquita paciencia en ocasiones que se desespera porque no ve el resultado cuando quiere y te dicen aquí que no vayas a hacer eso, que no vayas a dejar las situaciones o las cosas botadas por ahí a medias porque te podrías em, llevar como un chasco, una decepción, perder una gran oportunidad. Arcángel Miguel es tu arcángel protector hoy y te dice, concentra tu energía en ayudar al prójimo. Tu energía es muy fuerte y tiende a ser competitiva. Te pido que enfoques esa energía en la ayuda desinteresada hacia los demás y ser una fuente de inspiración para otros. ¿Listo? Mira qué mensaje tan bonito y mira que justo hablábamos de Arcángel Miguel. Números que para mis Virgos sean una señal estos días, el 6 y el signo de Tauro. Tenemos al 18 y el signo de Escorpio. El número 53, por acá vemos a Aries, yo destacaría al signo de Capricornio también. Y por acá con esta carta está representada tu Virgo y aquí tenemos Acuario. Bueno, letras claves estos días tenemos la R, la N, la O, la M
la G y la S, ¿ok? Puede ser inicial de nombre, apellido, forma, como le dicen a alguien especial. Gracias porque al vernos apoyaste nuestro refugio. Comparte este video, dale suscribirse y activa esa campanita. Te queremos un montón. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.